La perfección del creyente. Cuando pongo este título, es un título con intencionalidad. Porque cuando digo la perfección del creyente, ¿a usted qué le supone esto? Cierta controversia, ¿no? El creyente puede ser perfecto, somos perfectos, no somos perfectos. ¿Qué pasa con la perfección? ¿Qué implica perfección, no? Entonces, he titulado de forma intencional la perfección del creyente. Vamos a leer el texto bíblico y vamos a desarrollarlo y exponerlo poco a poco. Dice, mas tenga la paciencia, recuerden que el contexto es que Santiago nos ha advertido de que vivamos con gozo las pruebas de nuestra vida cristiana porque ellas producen en nosotros paciencia o perseverancia. ¿Sí? Eso fue la sección anterior. Y ahora dice, mas tenga la paciencia o perseverancia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a la primera sección de estos dos versículos, que podría ser, mas tenga la paciencia su obra completa. Pregunto, ¿a qué creen que se refiere Santiago con la afirmación que la paciencia tenga su obra completa? ¿Qué entienden de ¿Cómo entienden esta traducción de la Reina Valera? Que se vaya perfeccionando, más opciones, no una paciencia pasiva simplemente de ver lo que me pasa, bien. Madurez espiritual, me gusta también eso, bien. Fíjese, quizá buscar una otra traducción, cuando a veces leemos una frase muy rimbombante en Reina Valera del 60, que decimos, bueno, esto sí, entiendo que más tenga la paciencia su obra completa, puede ser difícil de entender. Yo les recomiendo ir a una traducción quizá más dinámica. Por ejemplo, la NBI traduce, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra. Es decir, aquí hay un progreso que la perseverancia del creyente lo lleva a un término final de la obra, a completar algo, ¿sí? A ser perfeccionados en algo, que es un poco a lo que apuntó tanto Dayan como Elena, ¿no? Entonces, ¿qué creen que significa esto? Porque aunque utilizamos la palabra en Reina Valera del 60, paciencia, quizá la mejor traducción es la de NBI, que es perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Perseverar en la vida de un creyente, en la fe cristiana. ¿Qué es la perseverancia? Me levanto, me caigo, me levanto, me caigo. ¿Dale? ¿Bien? Mantenerse firmes. ¿Bien? ¿Qué más? Luchar. Bueno, son diferentes evocaciones a perseverar. ¿Qué más? ¿La del 9? ¿Sí? Aguante, resistencia. Claro, porque estamos hablando de pruebas que vienen, ¿no? La perseverancia es que independientemente de cómo ha ido avanzando nuestra vida o qué cosas han pasado alrededor de nuestra vida, seguimos en pie. Seguimos ahí, firmes, estables, ¿no? Entonces, decía Joana algo interesante, ¿no? Es, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo. Yo diría que sí, pero no siempre lo mismo. Es decir, al ser un progreso, diríamos que la santificación es como, no es una línea ascendente perfecta, diríamos, ¿no? El creyente perfecto ascendió, ascendió, ascendió y se fue hasta la gloria. ¡Ay, qué bello! No suele ser así, suele ser como un zigzag, pero que va escalando, va superando pruebas que cada vez son mayores y cada vez lo llevan a un mayor estadio de madurez cristiana, perfección o hasta, evidentemente, a la gloria dentro de la presencia de Dios por la eternidad. ¿Sí? Eso es un poco lo que está aquí apuntando, la perseverancia de los santos. También me gustaría llamar a la perseverancia del creyente la preservación de los santos, que no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre perseverar y preservar? Perseverancia de los santos nos evoca a lo que el santo tiene que hacer para avanzar, y preservación de los santos nos evoca a lo que Dios hace para que se mantengan firmes. Por eso me gusta más preservación, porque nos ubica más en que estamos refugiados por Dios, que el que nos sostiene, hermanos, es Dios mismo. No solamente nos pasa por la prueba, nos sostiene la prueba. Que si algún creyente llegó a buen puerto, si hay un hijo de Dios en el cielo, como sabemos que lo hay, ese hombre, esa mujer, esa persona fue preservada por Dios hasta la gloria. A pesar de las dificultades de la vida, a pesar de las oposiciones de Satanás, llegó a su destino porque Dios la preservó. Que la salvación no es un estado puntual de un creyente, sino toda la vida del creyente, desde que es justificado hasta que llega a la gloria. La preservación de Dios en su salvación. ¿Se entendió? Por eso utilizo este término. Por ejemplo, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? Dios la perfeccionará. ¿Quién la perfeccionará?
Dios hasta el día de Jesucristo. Es decir, Dios comenzó la obra en ti, Dios la perfeccionará. Es Él obrando en ti. Preserva lo que ha hecho. Cuando decimos que tenemos las arras del Espíritu Santo, decimos que hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo. Suena todo súper fuerte, ¿no? ¿Qué son unas arras? Un adelanto de un pago. Usted pone unas arras por una casa diciendo, yo voy a comprar esa propiedad y voy, para demostrar que la voy a comprar, yo la guardo. Yo hago una reserva pagando un porcentaje de la importe total, ¿sí? Eventualmente un 10%, ¿sí? Las arras es el testimonio que esa persona da de que quiere esa casa, de que va a comprar esa casa o propiedad y de que tiene todo lo necesario para adquirirla, ¿cierto? Bien. Trasladando ese ejemplo que pone Pablo a Dios mismo. ¿Qué es que tengamos las arras del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que dice Pablo? Que el Espíritu de Dios dice a mi espíritu que soy hijo de Dios y que dice Abba Padre. ¿Qué está diciendo el apóstol? En Romanos 8, además. Que si Dios dijo que soy su hijo y que no hay nada ni nadie que me separe del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, el corazón de Romanos, ¿no? Entonces, otro ejemplo. La perseverancia o preservación de los santos. Mateo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que no persevera hasta el fin, ese no es salvo. Por lo tanto, el creyente no solamente nace de nuevo, sino que persevera en lo que Dios está haciendo en su vida, ¿sí? Hay una perseverancia, un progreso. Y insisto, no voy a abrir un debate teológico porque el texto tampoco nos lo facilita, pero simplemente quédense con esa idea porque él está hablando de que la santificación es una perseverancia en la vida del creyente. Santiago primero ha afirmado que la fe del creyente es probada, que Dios prueba nuestra fe y que permite pruebas a nuestra fe en nuestra vida, que estas pruebas producen en nosotros, dan resultado perseverancia o paciencia en nuestra vida cristiana, y que esta perseverancia llega a su destino final, la eternidad en Cristo. ¿Sí? El progreso completo, el progreso del peregrino, básicamente. Ahora, si Dios es quien nos prueba para fortalecer nuestra fe, y como resultado de esa prueba nosotros perseveramos y somos preservados en esa fe, quiere decir, como les digo, que es Dios el que está haciendo la obra completa a nosotros. Porque ¿quién nos pone en la prueba, hermanos? ¿Quién nos pone en la prueba? Dios. ¿Por qué nos pone en la prueba? Para fortalecer nuestra fe. ¿Y para qué sirve ser fortalecido nuestra fe? Para perseverar. ¿Y para perseverar para qué? Para vivir por la eternidad con Él. ¿Quién es el que está haciendo la obra? Dios nos está preservando. De una forma que quizá a nosotros nos sorprende. Porque nos pone en la prueba. Pero la prueba produce en nosotros paciencia, la prueba fortalece la fe, la purifica como al oro, y eso permite que podamos perseverar en pruebas mayores en nuestra vida, hermanos. ¿Por qué usted probablemente a día de hoy se ha ido avanzando en su vida cristiana, es capaz de resistir más ataques del enemigo o problemas en su vida que cuando comenzó su camino cristiano, que era más inmaduro? ¿Recuerda cuando comenzó su camino de fe? Al principio era todo ¡uh! Y la primera prueba, ¿cómo la afrontó? ¡Ah! Ya no soy salvo, Dios no me ama, me habré equivocado. Sí, no, ¿qué texto? No conozco ninguno para acudir a Él, ¿verdad? Nos poníamos nerviosos. Ahora, la cosa no. Vienen pruebas, y algunas son difíciles, algunas las ignoramos y metemos la pata, pero no es lo mismo, ¿verdad? Hay más solidez. ¿Por qué? ¿Por qué somos más sólidos en nuestra fe que hace 10 años si hemos progresado como Dios quiere? Porque ya hemos pasado por pruebas anteriores, hermanos. ¿Por qué un chico sabe hacer matemáticas en primer bachillerato más o menos avanzadas? Porque empezó con las sumas, hombre. Y las sumas ahora le sirven para bachillerato, pero tuvo que empezar con sumas. Exactamente lo mismo con nosotros. ¿Quién es el que nos pone las pruebas para que aprendamos? Dios. Las superamos, avanzamos, progresamos, perseveramos, Dios nos preserva. Bien. El énfasis de Santiago con todo esto es llamarnos a la calma, a la espera en el Señor. Dice, requiere un tiempo. La perseverancia nos lleva, nos evoca a un tiempo. La perseverancia no es un segundo. ¿Usted diría que alguien perseveró en estudiar un minuto? Hijo, ponte a estudiar. Mamá, ya estudié. ¿Cuánto estudiaste? 5 segundos. Anda, ponte a estudiar, ¿verdad?
tiene que perseverar para aprender algo. La perseverancia requiere un tiempo, no es inmediata. La justificación es algo inmediato, es una obra de Dios de gracia en el pecador. Pero la consumación total de esa obra del justificado redimido de sus pecados es una etapa completa hasta que esté delante de la presencia de Dios por la eternidad. Eso requiere, diga conmigo, tiempo. Tiempo, no desmayes, no te fatigues, calma, persevera. Paciencia, persevera. ¿Por qué? Porque la obra que Dios está haciendo en ti la está perfeccionando, aumentando y llevando cada vez a mayor rango y nivel. Dios lo que hace, lo hace completo. Por eso la palabra de Dios dice que la iglesia de Jesucristo será presentada ante Él sin mancha. Mira si tenemos que ser purificados, hombre. Bien. Dios está trabajando en tu vida por medio de las pruebas. No interrumpas y no te alejes de lo que Dios está haciendo en tu vida porque te está perfeccionando al carácter de Cristo. Dicho de otra forma, deja que el médico te sane, deja que el maestro te enseñe y deja que el rey te gobierne. No seamos rebeldes al trato de Dios en nuestra propia vida, sino que permitamos que Él haga una obra completa en nosotros. Como lo he dicho en muchas ocasiones, no podemos ver un cuadro en el primer trazo. Deje que el pintor complete su obra y veamos el cuadro en todo su esplendor. Supongo que cuando fueron a la Capilla Sixtina vieron a Miguel Ángel pintar el primer broche y dijeron: Miguel Ángel, estás loco, ¿qué haces? Déjenlo que haga esa obra y después ya evaluarán si les gusta o no el cuadro o en este caso la pintura o el fresco. Bien, Santiago dice: recibid con gozo las pruebas, pero no significa que él lo entienda, que esto es difícil de entender, por eso dice paciencia. Reciban con gozo, pero recuerden, paciencia, perseveren en esto que Dios está haciendo en sus vidas. Dicho de otra forma, los creyentes no somos cortoplacistas, que precisamente es lo que pasa hoy en día en el Evangelio del siglo XXI, que está dopado a microondas de cortoplacismo. Siente hoy a Dios en tu vida. Levanta tu mano y sé salvo ahora, mañana no sé dónde estarás, no me importa, pero hoy siéntete salvo. Pero es que mañana la persona sigue ahí, ¿eh? Y sus problemas siguen ahí. Y la vida real sigue ahí. Tú siéntete hoy bien, mañana ya veremos lo que hacemos, qué evento hacemos para que te sientas también bien hoy. No puede ser así. No podemos ser cortoplacistas. Las decisiones que tomamos en Dios deben ser firmes en Dios y en lo que Él dice y en su voluntad. No podemos ser cortoplacistas en nuestras decisiones como creyentes. Debemos ver todo lo que Dios tiene para nosotros, a corto, a medio y a largo plazo. Si Jesús hubiese sido cortoplacista con sus discípulos, ¿cuál de ellos hubiese sido siendo su discípulo después del primer intento? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiese visto a Pedro solamente como Pedro durante los años de su ministerio como su maestro? ¿Qué hubiéramos hecho con Pedro nosotros? Piense por un instante. Piense por un instante en Pedro. ¿Qué no hizo Pedro? ¿En qué no metió la pata Pedro? Si solo viésemos a corto plazo a ese pescador galileo, diríamos todos: ¿de qué sirve discipularlo? Terco, un carácter intratable, hasta último momento, escúcheme bien, hasta último momento, después de 3 años y medio, aunque estos te negaren, yo no te negaré. Hay que tener la cara dura, ¿eh? Piense por un instante lo que significa eso, no para Jesús solamente, para sus compañeros. ¿Qué está diciendo Pedro delante de sus amigos y discípulos como él? Ellos, yo creo que serían capaces de negarte, pero yo no lo voy a hacer. ¿Qué barbaridad es esta? No le importa exponer a sus compañeros de ministerio, pero además dice algo que no es cierto. Y Jesús le dice: no es cierto. Yo te salvo, voy a cortarle la oreja a Malco. Todo lo que hace Pedro es impetuoso y fuera de lugar porque no está entendiendo. Ahora, Jesús está sembrando en él algo que va a dar fruto. Paciencia con Pedro. Nos escandalizamos cuando vemos a Pedro reaccionar en el Evangelio de ciertas formas que nos parece que no ha entendido nada. Pero nos escandalizamos más con Pedro cuando lo vemos siendo transformado por Cristo en hechos, ¿verdad? Decimos: oh, eso es más escandaloso todavía. Que ese hombre del que he leído en el Evangelio ahora sea este hombre, eso sí que me escandaliza. La obra de Cristo. Paciencia, paciencia, persevera, no te fatigues, sigue siendo constante e inteligente en la obra que Dios está haciendo en ti. Salmos 138, 8, una palabra de aliento. Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando te sientes fatigado, que no avanzas, que parece que
Ora como el salmista, como David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿A qué está aludiendo el salmista aquí? A que yo soy obra de sus manos. Por lo tanto, quiero seguir en sus manos. Sigue haciendo la obra de tus manos. Sigue obrando en mí, porque tú cumplirás tu propósito en mí. Es una buena oración, ¿verdad? Que podemos acudir a ella, un salmo precioso. Segunda sección. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos hablando justamente de lo que comentaba. Dios nos está perfeccionando por medio de la prueba. Pregunta sencilla. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Puede ser un creyente perfecto? Pregunta sencilla, clara y contundente. Respuesta. ¿No? ¿Cuántos votan que no? Levante la mano. ¿Cuántos votan que sí? Susana dice que sí, Nayara dice que sí. 2 sí, 40 no. Elena también. Bien, todos los que dijeron no están equivocados. Y le voy a demostrar por qué. Y entiendo esa confusión. Vamos a desmenuzar esto. ¿Puede ser un creyente perfecto? Bueno, tenemos un problema si decimos que no. A primera vista tenemos un problema con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a dar suficientes textos bíblicos que demuestran que Dios nos reclama ser perfectos. Por ejemplo, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Deuteronomio 18:13, la ley de Dios al pueblo de Israel: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Qué le pide Dios a su pueblo? Ser perfecto. Mateo 5:48, palabras de Jesús, Sermón del Monte: sed pues vosotros, ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué clase de requerimiento es este? Siguiente, Efesios 4:13. Hasta que todos los creyentes lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Perfecto, 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 perfecto. ¿Qué significa esto de el creyente perfecto? Bueno, en primer lugar podríamos decir que significa que la doctrina del apóstol Santiago y la de Pablo son exactamente la misma con respecto a la perfección del creyente. ¿Se dan cuenta cómo Santiago y Pablo están de acuerdo en muchísimas cosas? Los dos reclaman la perfección del creyente. Lo segundo que significa es que ambos, Pablo y Santiago, comparten la doctrina de la perfección del creyente porque la toman de Jesucristo, que es el que la lanza en el Sermón del Monte. Y tercero significa que sí, Dios llama a sus hijos, a los creyentes, a que seamos perfectos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué implica ser perfecto? Porque el problema aquí es que si Dios nos pide que cumplamos algo, debemos entender que es porque podemos cumplirlo. ¿Qué implica en todos estos textos de la Biblia ser perfecto? ¿Qué significa para Pablo y Santiago cuando dicen sed perfectos? ¿Qué significa para Dios cuando le dice a Abraham con 99 años, sé perfecto? El problema es que confundimos la perfección de Cristo con la perfección que nos pide Dios a nosotros. Si entendemos por perfección ser una persona sin pecado, no, ningún creyente es perfecto, ¿sí? Si nos referimos a ser sin pecado, perfectos, puros y sin mancha, solo Cristo es perfecto. Si entendemos perfección como alguien maduro, ¿qué es lo que significa aquí? Sí, Dios nos llama a todos a ser maduros. Cuando apuntamos a la perfección, no debemos incurrir en el error de creer que se nos demanda la perfección de Cristo, pues sabemos que no la podemos alcanzar por nosotros mismos. Los méritos son los de Cristo por nosotros, el sustituto. Ahora, cuando la Biblia nos dice constantemente sé perfecto, sé perfecto, sé perfecto, entiéndalo como sé completo, sé maduro, sé cabal, ten buen juicio, no hagas siempre las mismas tonterías, no caigas siempre sobre la misma piedra, no sigas pensando en una mentalidad de niño infantil sobre el Evangelio. Madura, sé maduro, sé alguien sólido, sé alguien firme en la fe. Pablo, Santiago, el apóstol Juan, todos ellos apuntan siempre con perfección a alguien maduro en el Evangelio, alguien ya fortalecido en la fe.
Por ejemplo, un texto muy conocido de 1 de Juan nos lo va a aclarar claramente. 1 de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, ¿nos engañamos a quiénes? A nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué entendemos de este texto de Juan? Que el creyente perfecto o maduro no es aquel que no peca. Pues si dice que no peca, es un mentiroso y eso ya lo convierte en pecador. Y si no reconoce su pecado, es inmaduro, pues todos somos pecadores. El creyente maduro es aquel que vive bajo el temor reverente de no pecar, de no querer pecar, y si eso ocurriese en su vida, rápidamente acuda a Dios para ser limpiado de ese pecado y no estar conformado a una vida de pecado. Es lo que está apuntando Juan. Nos llama a la madurez cristiana. Hermanos, no pequen contra Dios, pero si alguno peca, arrepiéntase y que nadie me diga que no peca. Eso es lo que está diciendo de un creyente maduro, Juan. A eso está apuntando. El creyente maduro procura no pecar, no ama pecar, aborrece el pecado, se aleja del pecado, pero cuando peca, porque eventualmente pecará, se arrepiente para ser limpio en Cristo. Luego Juan añadirá, tampoco practica el pecado. A veces van a coger como excusa de esto de peco que me perdone para practicar. No practica el pecado. O sea, Juan nos deja en un ámbito de santidad, de temor de Dios, en el que el creyente es maduro. Sabe su fragilidad, sabe que no es perfecto en cuanto a que es sin pecado, pero sabe que procura la santidad, agradar a Dios, tener buen testimonio, ser un buen creyente, ser una persona madura. Algo parecido también expresa el escritor de Hebreos en este sentido, ¿no? Ahora, para que seamos perfectos, maduros y cabales, la palabra aquí es enteros en cada parte o sanos integralmente, sería la mejor traducción. Santiago dice, para que seamos maduros e íntegros, integrales. Hay algo muy interesante con Santiago si empiezan a notar cómo escribe. Es interesante ver a veces los detalles de cómo el autor escribe. Si les pongo aquí, en griego no entenderán nada, pero sí entenderán que algunas palabras se van repitiendo en el texto. ¿Qué hace Santiago? Es muy pedagógico Santiago. Santiago lanza un concepto y luego lo repite. Y lanza otro concepto y luego lo repite. Y va haciendo repeticiones para dejar clara una idea. Es muy pedagógico, muy pastoral. Por ejemplo, si os lo pongo en castellano lo entenderá mejor. Dice, fíjese cómo construye. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia. Palabra en griego, hupomoné. Mas tenga la paciencia, otra vez hupomoné, su obra completa, teleios, para que seáis completos, teleios y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? Dice un concepto, lo vuelve a repetir, dice un concepto, lo vuelve a repetir, presenta una idea, la aplica, presenta una idea, la aplica. Y va repitiendo la misma palabra para que entendamos, es como muy pedagógico, para que el creyente lo entienda. ¿Vale? Produce paciencia, ahora la paciencia produce esto produce esto, me va llevando, me va guiando por todo lo que él está intentando enseñar, ¿no? Por un lado, va uniendo con el mismo concepto dos cosas al mismo tiempo. Lo que estás viviendo es porque Dios así lo quiere y cómo tienes que aplicarlo a tu vida. Es decir, te dice, esto es lo que tú estás viviendo. Y que esto que estás viviendo lo tienes que aplicar de esta manera. Por eso lo repite ambas veces. Es maravilloso Santiago, es maravilloso, muy pastoral. Él va desarrollando esta idea de la perfección cristiana y repite el concepto 3 veces, porque dice lo mismo, si se fijan, 3 veces de formas diferentes. ¿Algo perfecto es algo que está igual o completo en todas sus partes? ¿Algo perfecto es algo que no le falta cosa alguna? Diríamos que sí, que tiene todas sus partes iguales y que no le falta cosa alguna. Santiago dice las 3 cosas. Él dice, sé maduro, maduro, maduro. Sé completo, completo, completo. Sé perfecto, perfecto, perfecto. Lo recalca 3 veces. Porque dice, sé completo, entero en todas tus partes y sin que te falte cosa alguna. Es que es exactamente lo mismo, está reforzando la idea 3 veces de formas diferentes. Tercera sección. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Una parte muy interesante de esta sección. Pregunta. Santiago nos habla aquí de sabiduría, sofía, conocimiento, razón. La fe en Dios
es irracional? ¿Son la fe y la razón dos vías para conocer a Dios? ¿La fe en Dios es irracional? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Yo sabía que aquí se va a levantar el debate esta noche. La fe no es irracional para Dayan. Para John es totalmente irracional. ¿Qué más? Para John es irracional. Depende de la razón. Hoy vamos a hacer filosofía cristiana. La razón del espíritu, la razón humana, bien. Separamos la razón de Dios y la razón de los hombres, ¿vale? ¿Por medio de la razón humana puedo acercarme a Dios? ¿No? Conocerlo, ¿no? Acercarme, sí. Bueno, les estoy haciendo aquí un lío. Les estoy haciendo un breve lío y les explico por qué. No podría desarrollar esta idea como me gustaría porque esto requeriría muchísimo más tiempo. Pero, como hice el trabajo de final de grado sobre este asunto, la fe y la razón, unas cuantas hojas, cuando se publique y ya se supervise y demás, yo quizás se lo dé para que usted lea un trabajo detallado. Ha habido muchas formas desde el principio, desde los padres de la Iglesia hasta hoy, de plantear qué juego tienen la fe y la razón en el conocimiento de Dios y la revelación de Dios. Ha habido todo tipo de ideas. Algunos han dicho que solamente por medio de la razón y que la fe es una sugestión. Los filósofos, Platón, Aristóteles, defendían la epístome de la opinión. No, no, no. Nosotros queremos la sabiduría, el conocimiento. Y la opinión es para los que creen en ídolos y cosas raras, ¿no? Esos son los filósofos. Otros decían, no, no, no. La razón te puede acercar a Dios, pero hay como un salto que es en fe y un avance en fe. Otros dicen, los católicos sobre todo, la fe y la razón son dos vías que llegan hasta un mismo destino, Dios. El fideísmo de la Reforma Protestante dirá, no, 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 solo la fe y la razón, como dijo Lutero, es una prostituta. Es decir, todo tipo de ideas. Ahora, les voy a poner algunas pinceladas para que ustedes entiendan un poquito mejor lo que estoy desarrollando aquí. Por ejemplo, Agustín de Hipona, frase maravillosa de Agustín, entiende para creer, cree para entender, entiende mi palabra para creer, cree la palabra de Dios para entenderla. ¿Qué está proponiendo Agustín? Fe y razón, dos vías que llegan a Dios. Siguiente, Anselmo de Canterbury, uno de mis favoritos escolásticos. No busco tampoco entender para creer, sino que creo para entender, pues creo también esto, que si no creyera, no entendería. ¿Qué está diciendo Anselmo? Primero la fe y después la razón entiende lo que cree. No son, o sea, son diferentes, estoy poniendo diferentes opciones, pero todas hablan de dos vías. La fe y la razón, si se fijan, uno en un orden diferente al otro, pero los dos hablan de que la fe y la razón de alguna forma nos llevan a conocer a Dios. Tercera opción, una muy conocida del Papa Juan Pablo II en su encíclica, dice, la fe y la razón, fides et ratio, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. ¿Sí? Juan Pablo II. La teología católica, principalmente, y la teología liberal están bastante establecidas en la idea que fe y razón, ambas, son caminos que nos llevan al conocimiento de Dios y a la revelación de Dios. Desde los padres de la Iglesia como Justino Mártir o Agustín de Hipona, fueron de los primeros en proponer esta idea. Sí, sí, la fe cree, pero tiene que entender lo que cree, porque si no entiende lo que cree, ¿qué clase de fe sería esa? Combinan esta idea, ¿no? Bien. En la Reforma Protestante fue el primer punto de inflexión donde el protestantismo, la Reforma, Martín Lutero y Calvino principalmente, uno más beligerante o más bruto, Martín Lutero como siempre y Calvino un poco más moderado como siempre, los dos dicen que la razón humana está atrofiada, que la razón humana está en pecado y que no es capaz de ver más allá de sí misma. Por eso les digo, le llamó meretriz Martín Lutero a la razón humana, que está inhabilitada, imposibilitada para distinguirlo de Dios. Que sí, la razón es útil, por ejemplo, para establecer un estado, para usted ir a trabajar, para comportarse como un ser humano, pero que no está habilitada para las cosas de Dios que son solamente acogidas por la fe, la sola fide, o el fideísmo que se planteó en la Reforma Protestante. También Tertuliano, padre de la Iglesia, empezó por esta vía antes que ellos. Bien, aquí el asunto, para mí, es redefinir qué es la fe. La fe no es ciega. A veces decimos, yo tengo una fe ciega en Dios, ¿verdad? Estas frases son habituales. La fe no es ciega. La palabra de Dios dice que la fe ve lo que los ojos no ven.
La fe no es ciega. La fe ve lo que los ojos naturales no ven y oye lo que los ojos naturales no oyen. La fe, lo que ve y lo que oye es la revelación de Dios. La fe no es irracional, desde mi punto de vista, sino que la fe razona como Dios razona. ¿Me están entendiendo? Bien. El problema es que la razón humana nunca razona como la razón de Dios. La fe lo que hace es descartar la razón humana y acogerse a la razón de Dios. Por eso, la fe sí razona, pero razona en Dios, no en mí. Y ahí está el motivo por qué muchos de ellos decían, la fe piensa, claro que piensa como Dios piensa. Y si no sería razón humana. Ahí es donde distingo yo, bueno, en el trabajo, insisto, desarrollé esa parte, ¿no? Si tocare tan solo el borde de su manto, seré sana. ¿Qué barbaridad es esa? ¿Quién le enseñó eso? La razón humana. La razón humana le enseñó que los médicos no pueden sanarla. Pero ella se acoge a una razón divina, el poder y los méritos de Cristo. Ahí está el punto. Entonces, lo que desarrollo un poco en este trabajo es esa idea. No piensen que la fe no piensa. No piensen que la fe no razona o que la fe es ciega como un absurdo en el que yo me acojo a ¿tú qué crees? Yo creo que Dios existe. ¿Y por qué? Porque existe, y si lo creo mucho seguro que existirá. No, no tenemos una fe tonta. La fe no es tonta, la fe confía en quien Dios es porque Dios ha dicho quién Dios es. Yo soy el que soy, yo creo en eso. Yo creo en ese Dios porque Dios lo dice. Me acojo a su razón, me acojo a su verdad, me acojo a su revelación y tengo toda la confianza del mundo y razón para hacerlo porque razono en Él, no en mí. Ay, pero es que yo no veo a Dios, pero es que Dios no me ha dicho que lo vea. Me ha dicho que Dios es y es suficiente para mí. Razono en Él, ¿se entendió? Así que la fe no es irracional, sino que razona en Dios, razona o piensa en lo que Dios piensa. Santiago no está ignorando esta verdad. Una vez más, al igual que Pablo, ambos distinguen en sus escritos dos tipos de sabiduría, dos tipos de conocimiento, dos tipos de razón. Por ejemplo, el texto más conocido que evidentemente desenreda todo este lío. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué está haciendo Pablo, hermanos? Sabiduría de Dios, sabiduría del hombre. Conocimiento de Dios, conocimiento del hombre. Razón de Dios, razón del hombre. Porque en la razón de Dios, Dios no quiso ser conocido por los hombres por la razón humana, sino por la locura de la predicación que me lleva a la razón de Dios. ¿Se entiende? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Se distingue claramente sabiduría de Dios y sabiduría de los hombres. Profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como el cielo de alto son mis pensamientos. ¿Qué está haciendo Dios con el pueblo de Israel? No pensáis como yo, no razonáis como yo, no tenéis el conocimiento que yo tengo, no tenéis la sabiduría que yo tengo. Sabiduría divina, sabiduría humana. Santiago va a hacer exactamente lo mismo en el capítulo 3. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Fíjese que Santiago y Martín Lutero se parecían mucho a la razón humana, era una meretriz. Si Lutero hubiese leído mejor Santiago, estaría más encariñado con ella, hombre. Santiago 3:17, otra vez, 2 versículos después. Pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué está diciendo Santiago? Que la sabiduría de lo alto es totalmente contraria a la humana, que da frutos opuestos, que la humana da malos frutos y la de Dios da buenos frutos. ¿De qué tipo de sabiduría está hablando aquí Santiago que debemos pedir a Dios? ¿De la humana o de la divina? Bien. La sabiduría de Dios, la mente de Cristo. Si usted lee Proverbios 8 en esta noche en su casa, se dará cuenta que la sabiduría de Dios no solamente es un atributo, es una persona, el Hijo de Dios. Lea Proverbios 8 con atención en su casa esta noche. Porque es obvio que Santiago nos está diciendo aquí, o se está refiriendo aquí, a la sabiduría de Dios. Porque nos dice que tenemos que pedirla. Si tengo que pedir sabiduría a Dios es porque no la tengo yo, por lo tanto no es la mía, es la de Dios, ¿se entiende? Dice que la pidamos, Esto es maravilloso. Si tengo que pedirle a Dios sabiduría, quiere decir que no es mía y que no me pertenece.
que no soy capaz de fabricar o inventar sabiduría divina por mí mismo, sino que me tiene que ser concedida de Él desde lo alto. Que el creyente, dice Santiago, debe pedir por sabiduría. Que no es algo automático, hermanos. Que es algo que tenemos que solicitar a Dios. Que decir, bueno, soy creyente, ya soy sabio. No, tienes que pedirlo, dice Santiago. Tienes que pedir por sabiduría. Mire, ¿recuerda el mismo principio que tenemos con la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos en Lucas? Lucas 11, 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenos regalos, buenos favores, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se les ha abierto, ¿no? ¿A quién se los da Dios? ¿A quién le da el Espíritu Santo? ¿A quién? A quien se lo pide. Bien, bajo esa misma idea, Santiago nos ubica ahora, pedid por sabiduría a Dios. El teólogo alemán John Albert Bengel escribió el siguiente texto sobre Santiago comentando estos versículos. Dice, la paciencia está más al alcance de la mano de un buen hombre que la sabiduría. La primera ha de ser ejercitada, la segunda ha de ser solicitada. Repito, la paciencia está más al alcance de un buen hombre, de un ser humano o de un creyente, que la sabiduría. La primera tiene que ser ejercitada, la segunda tiene que ser solicitada. Nos la tiene que dar Dios, hermanos, no es nuestra. ¿Qué está diciendo Santiago aquí? Bueno, lo que está haciendo Santiago aquí es un maestro de la vida cristiana y la labor pastoral. Santiago es un maestro, porque al formular la frase en condicional, si alguien necesita sabiduría, es que es tremendo, es muy pastoral. Él pone la pelota en el tejado del creyente, fíjese. Si alguno de vosotros, porque está en condicional en el griego original, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? ¿Qué es la clave del texto? Si yo te digo, Joana, si te hace falta café, pídelo en la cafetería. ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Qué estoy provocando en ti, Joana? Que pienses si tienes necesidad de café, ¿verdad? Es algo simple. ¿Sí? Si te digo dónde obtener una necesidad o dónde encontrar lo que uno necesita, te estoy dando la solución y te pongo una condición. Si lo necesitas, pídelo. Lo que estoy haciendo es demostrarte que lo primero que hace falta para recibir sabiduría de Dios, hermanos, es necesitarla. Es reconocerme necesitado de ella. Porque el que no tiene hambre no pide pan, pero el que se reconoce hambriento pide por pan. El que pide es el que reconoce estar necesitado de lo que está pidiendo. Y ahí Santiago nos lleva a los creyentes. Si tienes necesidad de sabiduría, pídela a Dios. Alude a la necesidad de cada uno. Ah, yo me creo muy sabio. Bueno, entonces no se lo pidas. A ver cómo vives sin la sabiduría de Dios. El tema no es que los demás veamos que necesitas sabiduría de parte de Dios. Los demás nos damos cuenta que la necesitas. La cuestión no es que Dios sabe que la necesitas. La cuestión es saber si tú la necesitas, hombre. Hasta que tú no te veas necesitado de ella, no la vas a pedir. Los demás podemos decir, cuánta sabiduría le hace falta al pastor David, qué negligente. Sí, los demás pueden verlo. Dios lo sabe, pero hasta que yo no lo sepa y no lo pida, Dios no va a responder, porque tengo que pedírselo a Él yo. Soy yo el que me presento delante de Dios, necesito esto. Necesito de tu sabiduría, Señor. Me reconozco un necio. Ahí es donde comienza. Siempre comienza en el hambre, en la necesidad, en la búsqueda, en el reconocer mi incapacidad delante de Dios para que Él me dé lo que yo no tengo, lo que a mí me falta, lo que yo no sé hacer. Bien, ¿qué significa entonces sabiduría en toda la Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento? Sabiduría siempre se relaciona en la palabra de Dios con el verdadero conocimiento, conocer verdaderamente lo que es algo y aplicarlo, obrar en base a ese conocimiento. Por ejemplo, Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia.
La sabiduría es el consejo, la inteligencia, el conocimiento de lo que pasa realmente para tomar una buena decisión. Ahora, sabemos que la sabiduría es de Dios, pero también sabemos que Él da de su sabiduría. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y lo escribe Salomón, precisamente que pidió por sabiduría a Dios. Donald Guthrie dice sobre este asunto: si la sabiduría es el uso correcto del conocimiento, la sabiduría perfecta presupone conocimiento perfecto. Una persona sabia es la que conoce. Si Dios es sabio en su palabra, tal y como Él dice, es la sabiduría perfecta. El conocimiento perfecto me lleva a la sabiduría perfecta. Porque Dios obra y todo lo que obra lo hace perfecto en base al conocimiento perfecto que tiene de toda causa o motivo. Ahí está el secreto. Por eso pedimos sabiduría a Dios. Dios mío, dame sabiduría, porque yo debo actuar, obrar en base a un conocimiento que yo no tengo, pero tú sí lo tienes. Es decir, somos sabios cuando hacemos la voluntad de Dios, porque Dios siempre actúa con perfecta justicia y sabiduría. Si yo actúo conforme a la voluntad de Dios, estoy siendo sabio. Porque la voluntad de Dios siempre actúa con sabiduría, siempre es perfecta, siempre es agradable, siempre es buena. Dios lo que hace, lo hace siempre por el motivo adecuado y perfecto. Él no falla. Si yo me conformo y me adecuo a la voluntad de Dios, pido por sabiduría a Dios, yo puedo actuar de forma mucho más sabia. Porque estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Ahora, la voluntad de Dios es la manifestación perfecta de la justicia y de la sabiduría. Dios lo hace todo justo, perfecto y con sabiduría completa. ¿Cuál es la esperanza de Santiago que nos da que pidamos a Dios? Santiago dice, ¿necesitas sabiduría? Pídela. ¿Por qué? Porque Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Si alguno reconoce con humildad su necesidad delante de Dios de forma sincera, la palabra de Dios dice que Dios responde y que Dios da esa sabiduría. Que si yo me reconozco un necio, torpe delante de Dios, necesitado de su sabiduría, y pido a Dios que me conceda de su sabiduría, Él me la proporciona. Si se fijan, son 3 pasos muy sencillos los que hace Santiago. Necesitar, pedir y recibir. Son pasos muy sencillos. Primero, reconocernos necesitados de la sabiduría de Dios. Segundo, pedir a Dios por esa sabiduría que es suya. Tercero, recibir la sabiduría que Dios da a aquellos que se la piden. 3 pasos muy sencillos. Y aparte garantiza que Dios da abundantemente y sin reproche. Es decir, que Dios no escatima en lo que da y no reclama por lo que ha dado. Esto es tremendo. Dios no te dice después, oye, te paso la factura porque te di sabiduría el día 25 de marzo de 1900... No. Que te da abundantemente y que no te pide cuentas ni intereses por ello. Esto es maravilloso. Que Dios da siempre por su gracia. Y una vez más nos encontramos con una doctrina que preside todo el Evangelio, todas las epístolas y toda la Escritura. Todos los consejos de Santiago, los de Pablo, los de Juan, todos. Que es la gracia. Algo muy importante que debemos entender de la naturaleza y de los atributos de Dios es que Dios da. Dios es dadivoso. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios decide dar, que Dios da, que es generoso, que es dadivoso. La pregunta sería, ¿por qué Dios da? ¿Por qué Dios decide dar? ¿Por qué Dios nos quiere dar? ¿Por qué Dios te ha dado la salvación, que es suya? En los méritos de Cristo, no son méritos tuyos. ¿Por qué te ha dado Dios? ¿Por qué? Por gracia. ¿Qué significa eso? Suena bonito, pero ¿qué significa? Porque Él quiere y desea hacerlo. ¿Por qué? Porque quiere hacerlo. Porque no hay ningún mérito en nosotros. Si es por gracia, no es por obra. Si es por obras, no es por gracia. Fíjense aquí. Eso significa que Dios no está obligado a hacerlo. Ni tiene necesidad de ser mejor Dios por hacerlo o no hacerlo. Sino que lo hace porque Él quiere hacerlo. Porque es bueno y grande su misericordia, hermanos. La gracia de Dios es el hecho de que Dios quiere y decide hacerlo.
Ay, pero es que, y no todos serán salvos, es que no amo a todos igual, es que amo a pocos, es que, mire, si hay un solo pecador en el cielo es por pura gracia. Sería suficiente para decir que Dios tiene infinita gracia por el pecador. Con uno solo allí, porque ninguno mereceríamos estar allí. Con que haya uno solo ya sería una gracia mucho más de la que merecemos, ¿se dan cuenta? Ahora, tenemos en Apocalipsis una multitud incontable de toda lengua, tribu y nación, que adorarán a Cristo, al Cordero, a Dios el Padre. Dios es muy generoso. Dios es muy bueno. Dios es grande en misericordia. Da porque quiere y porque quiere eso da. Y eso nos debería llevar al aliento y a reconfortarnos en nuestra esperanza en Cristo. Dios no es menos Dios si no diese nada. Sería otro Dios, pero no sería menos Dios. Dios es Dios y decide dar. Da porque quiere y porque quiere eso da. Así debemos entender, por lo tanto, la salvación y todo lo demás con referente a Dios. Dios lo hace porque Él quiere, porque Él es bueno, porque grande es su misericordia, porque nos amó primero. Hay un montón de argumentos que la Biblia nos dice por qué Dios hace lo que hace, por quien Él es. Por eso, cuando Dios da, lo hace por quien es Él, no por quien somos nosotros. Porque si Dios diese por quien somos nosotros, Dios no nos daría nada. Porque no hay ningún mérito que pudiésemos poner para merecer algo de parte de Dios. ¿Entienden el problema de no entender el Evangelio de la Gracia? Si el argumento es que Dios debería darnos a todos lo que merecemos, bueno, entonces todos seríamos condenados sin excepción alguna, que es lo que nos merecemos. Dios no nos da por lo que nosotros somos, porque no merecemos nada de Él, sino que nos da por lo que Él es y por quién es Él. A Él sea toda la gloria. No hay virtud en los receptores de la gracia, sino en el dador de la gracia. Ahí está la virtud, ahí está el mérito, ahí está el honor y la gloria. No hay ninguno en el receptor, sino en el que da la gracia. Ese es el que lleva todo el mérito y toda la gloria. Porque si fuese así, si fuese por méritos del receptor de la gracia, no sería gracia. Serían méritos, serían obras. ¿Se dan cuenta? Le estoy revolviendo para quitar cualquier tipo de legalismo y obras en su vida y corazón para el resto de su cristiandad. No puede quedar ni una sola en pie, ni una sola ley, ni un solo cumplimiento de obras que crea que me llevan a la salvación en Cristo. La salvación en Cristo es por gracia. Si es por gracia, no es por obras, no hay ninguna sola obra que cuente. Dicho de otra forma, si yo me presento delante de Dios diciendo que alguna obra es meritoria para salvación delante de Él, estoy profanando y blasfemando la obra de Cristo. Le estoy diciendo a Dios que Dios se equivocó al entregar a su Santo Hijo y que no es pago suficiente por mí. Por eso el legalismo es herejía y pecado contra Dios. Y el apóstol Pablo lo tiene clarísimo. No obras para que nadie se gloríe, solo por la gracia de Dios. Vívalo, créalo, entiéndalo, enséñelo a sus hijos, porque eso va a cambiar su vida. Eso es algo por gracia. ¡Ay, pero el acusador! No hay acusación. No hay separación, no hay división. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Bueno, lea Romanos 8 y concluya con eso si quiere. Por eso, en Dios no hay acepción de personas. Porque no es importante que seas hombre o mujer, alto o pequeño, no importa que seas de una procedencia o de otra, que seas negro o blanco, no importa el escalado de pecado en el que estés metido, pues todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios no vio ninguna virtud en el hombre, pues no tenía ninguna, carecía de todas. Si la diferencia no está en el ser humano, entonces la diferencia está en la gracia, en haber sido alcanzados por la gracia de Dios. Eso es lo que lo cambia todo. No somos nosotros, es Dios obrando en nosotros. Por eso, a veces pedimos a Dios y decimos, Señor, no me responde. Sentimos eso, ¿no? Pero es que la Biblia no me dice cómo Dios me va a responder. La Biblia me dice que yo le pida. Tú pide. Ay, pero luego Santiago nos dirá que a veces pedimos mal, ¿eh? Y por eso no recibimos, porque pedimos para nuestros propios deleites. Lo va a explicar. Pero por ahora nos lanza la idea de, ¿necesitas sabiduría? Pídela al Señor. Dios es generoso, te dice Santiago. Dios es dadivoso. ¿Y saben qué? ¿Diríamos acaso nosotros lo contrario? ¿Qué diríamos nosotros? Más que Dios es generoso, dadivoso y bueno con nosotros. Grande en misericordia, que responde, que es un Dios atento, que es un Dios que ha concedido mucho más de lo que mereceríamos nosotros. Créame además también, mucho mejor pedir a Dios que a los hombres, ¿eh? Si usted espera sabiduría de los hombres, no la encontrará allí. La pregunta no es
si pedimos a Dios o no, pidamos a Dios. La pregunta es ¿qué pedimos a Dios? Porque a veces, como digo, pedimos mal. Bien, aquí Santiago habla de pedir a Dios sabiduría. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios no le concedería sabiduría si se la pide? ¿Usted cree que Dios le diría no a una persona, a un hijo suyo que dice, Dios mío, dame sabiduría? ¿Usted creería realmente eso? ¿Usted cree que Dios quiere hijos en la tierra suya, que creó Él, testimonio del Evangelio, que no sean sabios? ¿Que sean ignorantes? ¿Que vivamos siempre desperdigados en la ignorancia, haciendo cosas movidos por todo viento de doctrina y confusión? No. Dios quiere que sus hijos sean sabios, que sus hijos sean maduros, cabales, enteramente preparados para toda buena obra. Dios quiere que nosotros seamos testimonio completo de la obra de Él en nosotros. Por lo tanto, si pedimos a Dios sabiduría de lo alto, Él nos garantiza que nos dará abundantemente de ella y sin reproche. Pero hay que pedirla. Hay que pedirla. Dios nunca se va a enfadar contigo porque le pidas sabiduría de Dios. No se va a enfadar contigo por eso. Señor, dame sabiduría. No se va a enfadar Dios contigo porque le pidas sabiduría. Señor, no sé cómo afrontar esto en mi vida. Dame sabiduría. Oh, no me pides semejante cosa. Fíjense, ¿recuerdas a Salomón? ¿Qué pidió Salomón a Dios? Sabiduría. ¿Por qué la pidió? ¿Qué enfrentaba ese chico? Piensen por un instante. ¿Pero qué reino estaba tomando? El de Israel. ¿Y de quién lo heredaba? De David. Lo recibe de David. El rey David, el rey amado, el rey adorador, el rey al que el pueblo le perdonó hasta un adulterio, un asesinato, le perdonaba a todo ese hombre. Lo amamos a David. ¿Qué hizo David? Mató 40 personas, lo perdonamos igual. Oye, ha hecho un censo y han muerto 13.000 personas. No pasa nada, el rey David se queda en Israel, queremos al rey David. Amaban a ese hombre. Era el rey modelo para el pueblo de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, el salmista, el que era capaz casi de estar semidesnudo adorando al Señor y no le importaba nada, él quería a su Dios. Y llevó a todo un pueblo a la adoración a Dios, el que quería construir el templo, el que preparó los materiales, todo, el conquistador, el defensor, el matagigantes, David. Ahora David muere. Y este tiene un problema interno en la familia. El mayor quiere robar y usurpar el trono, casi convence a su madre. Salomón está en medio de una revuelta armada por el trono del rey David. Y ese joven, bien enseñado por su padre, dice, Señor, yo lo que necesito es sabiduría. Necesito sabiduría. ¿Cómo voy a reinar después de mi padre? ¿Quién soy yo para hacerlo? No sé ni por dónde empezar. Esto es muy complicado, soy joven, encima tengo oposición de mi hermano mayor, del otro, aquí están todos peleándose, Joab viene a robarse. Sabiduría. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cómo se siente Dios ante la petición de Salomón? 1 Reyes 3:10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Dios se agrada cuando un hijo suyo se presenta delante de él, Señor, necesito de lo tuyo, porque no me basta con lo mío. Dame de tu sabiduría. He pensado 100 planes, son todos humanos y no me fío de ninguno. Quiero el tuyo. Y Dios se agrada, y Dios concede. ¿En cuántas ocasiones de nuestra vida hemos podido experimentar esta verdad? Hemos intentado de nuestra manera, sale un poco mal, se empeora la cosa y Dios en su misericordia, Señor, ayúdame, necesito sabiduría, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de este enredo? Y Dios hace, por aquí. ¿Qué tenemos que hacer cuando se ocurre, hermanos? Recordar de quién es la sabiduría, que ese es el problema, que nos olvidamos. Salí yo bien victorioso, tú no saliste de nada, ni yo tampoco, nos hubiéramos muerto en el camino. Dios nos sacó de ahí por su sabiduría, por su dirección, por su gracia, porque Él es bueno y respondió ante una ayuda y una petición de auxilio de su Hijo. ¿A qué nos lleva Santiago en estos 2 versículos? A pedir por sabiduría. Nos ha enseñado algo muy importante. Jesús nos enseñó a pedir por el pan de cada día y a perdonar a los que nos afrentan como sentimos el perdón de Dios. Jesús nos enseña un montón con el Padre Nuestro, ¿verdad? Santiago nos enseña aquí, acompañando todo el Evangelio de Jesucristo, a pedir por sabiduría.
Hermanos, dicho de otra forma, cuando no hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida es porque no hemos pedido a Dios que nos enseñe su voluntad. Simplemente y tristemente. Señor, enséñame qué es lo que tú quieres con esto, dame sabiduría, dame dirección, ayúdame, por favor. Necesito tu ayuda. Y no me voy a mover de aquí hasta que tenga una respuesta clara de tu parte para saber lo que tengo que hacer. Ayúdame porque no sé cómo seguir. Sabiduría, pidió Salomón y Dios se la concedió. Ahora, la sabiduría, para responder a tu pregunta, que es, ¿era sabiduría divina? ¿Era sabiduría humana? ¿Era inteligencia simplemente? Creo que Salomón tuvo sabiduría de lo alto porque empezó muy bien. Y creo que Salomón no supo aprovechar dicho conocimiento de la verdad porque lo empapó y lo rodeó de sabiduría humana. La reina de Saba, ¡qué sabio eres! Orgullo. La hija de Faraón, idolatría. Se rodeó de lo que no era sabiduría de Dios. Y ahogó el don y el talento que Dios le había dado. Y tomó malas decisiones. Con todo, te diría que si Salomón es el escritor de Eclesiastés, más que probablemente lo es, desde mi punto de vista lo es, supo rectificar. La sabiduría volvió en su etapa final ya anciano, ¿no? Pero que Dios te diga lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo y tú lo sepas, no siempre implica, por desgracia, que lo hagamos, ¿eh? Y somos más mayores de condenación por eso. La diferencia entre conocimiento en la Biblia y conocimiento, por ejemplo, en los filósofos griegos, Platón y Aristóteles, el término es epísteme, es que ellos aludían al conocimiento metafísico de las ideas, del mundo de las ideas, de lo que gobierna las cosas que no vemos. Platón era un pagano, pero Platón dijo, no pueden existir muchos dioses, no tiene sentido. Debe haber un demiurgo que haya ordenado la materia tal y como la vemos. Oye, Platón se acercó bastante a Dios. Con la razón se aproximó, casi coletazo. Aristóteles dijo, tiene que haber un motor inteligente, inmóvil, eterno, que haya dado movimiento a todo. ¡Jo! Aristóteles se acercó todavía más. Por eso Santo Tomás de Aquino, que fue teólogo en la escolástica, sistematizó a Aristóteles. Coge Aristóteles, coge la Biblia y dijo, esto es lo mismo. No, no es lo mismo. Parece, pero no es lo mismo. La sabiduría de Dios proviene de Dios. La sabiduría del hombre proviene del hombre. La razón humana se eleva buscando a Dios, pero no es el camino que Dios ha escogido para el hombre, sino lo que Dios nos da. Su revelación, la fe, es otro camino. Le leo Proverbios 8 y termino, para que vean la transición que hace Salomón de la sabiduría de Dios atributo y la persona del Hijo de Dios, el Verbo preencarnado, ya revelado en Proverbios 8. Por eso Salomón tenía sabiduría de Dios, porque lo que aquí muestra es profético, es revelación de Dios. Mira, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Si usted lee Proverbios 8, del 1 al 21, usted va a ver que lo que hace Salomón es personificar a la sabiduría. La pone como una persona. Esto es muy habitual en la poesía. Estamos en un texto poético. Es muy habitual personificar y le da como una personalidad. Desde el 8, 1 al 21, se empieza a ver esta personificación que podría ser algo poético. Pero el 22 cambia. Vamos al 22. Ahora habla la sabiduría. Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra. ¿Es antes de la creación? Esta sabiduría de Dios ya existe eternamente. Antes de los abismos fue engendrada el Hijo, porque llamamos Hijo de Dios a Cristo, engendrado eternamente en el Padre, consustancial, etcétera, etcétera. Bien. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había un hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién está diciendo que lo hizo? Verso 26. Fíjese los detalles. ¿De quién está hablando que creó? La sabiduría. Ella misma lo creó. ¿Cómo fue creado todo? Por la palabra, el verbo. Eso es un texto, evidentemente, del Hijo de Dios, el verbo preencarnado, Proverbios 8, del 22 en adelante. Es evidente. ¿Quién lo escribe? Salomón. Interesante. Inspirado por el Espíritu Santo, evidentemente. Aquí nos ubica en una sabiduría, no solamente como un atributo de Dios que lo es, sino como una persona. El Hijo de Dios es la sabiduría de Dios. Por eso, ¿qué envía Dios al mundo? A su Hijo, la sabiduría, el conocimiento. ¿Cómo podemos conocer a Dios?
por medio de quien el Hijo, de la sabiduría, del conocimiento de Dios, de la razón de Dios. Es que Él envía la palabra encarnada, la sabiduría, para que conozcamos a Dios. Por medio de quien, de Cristo, de su sabiduría, de Él, no de la nuestra. Por eso no puede ser por la nuestra. ¿Se entendió? Bueno, lo dejo y cierro ahí, porque si no, no terminamos más esta noche y esta parte es muy apasionante para mí. Estás pidiendo pruebas. Literalmente. Señor, dame paciencia. Pruébame. Porque la prueba produce paciencia. Entonces, esto es muy sencillo. Señor, mata mi orgullo. Lo primero que va a venir es una persona diciéndote, oye, Joana, qué grande eres. La prueba. Si me doy cuenta que es una prueba, entiendo el trato de Dios. Pero es que no tengamos temor a las pruebas, porque van a venir, hermanos. Estamos preparados para ellas, para entenderlas todas y cada una. Si las entendemos, podemos gestionarlas. Si las ignoramos, reprobamos cada una de ellas y repetimos curso. Y no queremos repetir curso, queremos avanzar. ¿Sí? Ser maduro en Dios. Depender de Él. Acudir a tu Padre en los cielos. Estar abrazado, aferrado a Él. No sé nada, no pienso nada. Se lo he dicho muchas veces. El creyente, el hombre que vive en santidad, no es esa persona que acude por una puerta de una iglesia levitando en traje blanco diciendo que soy un santo. Ese no se entera de nada. El santo es el que sabe cuán pecador es sin la gracia de Dios. Una persona que vive en santidad, ¿sabes quién es? La que te dice siempre, lo he hecho mal, soy un pecador. ¿Por qué Martín Lutero se atormentaba tanto con sus pecados? Ese hombre veía pecado en todos los lados de su vida. Era un monje, estaba en un monasterio. ¿Cómo puede pecar un monje? Con su mente, supongo. Pues Martín Lutero estaba 5 horas de confesión. ¿Por qué? Porque se sentía abrumado por cuán pecador era. Ese hombre buscaba la santidad. ¿Entienden? El que busca santidad es el que sabe cuán pecador es y cuánto necesita de Dios constantemente. Ese es el que procura vivir en santidad. Porque ve los problemas en todos lados. El que se cree que ya es santo no ve problema en ningún lado. Cree que está perfecto. Y ese es el problema. ¿Sí? Entonces, la madurez cristiana es la humildad. El camino de la humildad de Cristo. El camino de la dependencia de Dios. El camino de aquel que se sabe que no sabe nada. El que sabe que necesita de Dios siempre.